pone la comida. Bueno, saludos para todos, bienvenidos a esta conferencia de planificación, gerencia y estrategia financiera para este cierre 2023, ¿no? Se habla mucho de cómo hemos surfeado la ola. Este 2023 un poco con muchos altibajos, con una economía donde, bueno, engañosa, un 2022 que teníamos ahí como pilar, que arrancamos un poco esa emoción del 2022 y pensábamos que en el 2023 íbamos a arrancar así y no pasó. Ocurrió todo lo contrario. Una economía que en el primer trimestre se movió un poquito, luego cayó en el segundo, tercer trimestre y este cuarto trimestre, bueno, comenzó un poco como que con este trimestre nos vamos a recuperar, ¿no? Ya era casi cuesta arriba levantar la economía o cómo venía trabajando la economía en los últimos 8, 9 meses y entonces, bueno, salió, pero siempre con la expectativa, ¿no? Este taller fue diseñado de manera de que cómo prepararnos para este 2024, ya que, bueno, siempre decimos que el 60% de lo que ocurre en nuestro negocio es nuestra responsabilidad, ¿no? Siempre buscamos factores externos a quien echarle la culpa de lo que ocurre en nuestras empresas. Sí, en parte el entorno tenemos que tomarlo en cuenta porque sí tiene un peso muy importante, entre el 30 y el 40%, pero no todo se lo podemos echar al entorno. Entonces, este taller fue diseñado para eso. Lo voy a colocar aquí parte de los datos de mi persona para que los que por primera vez van a un taller con nosotros, bueno, ya saben que somos Academia Answer, nos pueden seguir @academia.answer, @asesores.answer por YouTube, por Instagram, por la página web. Entonces, fíjense un poco. Lo importante es que es planificar, ¿no? Nosotros en Venezuela tenemos graves problemas de planificación, ¿no? A veces decimos que la planificación solo es para empresas grandes, ¿no? Y ese es el primer mito que debemos quitar, ¿no? Tenemos que planificar. Por más cuesta arriba que sea nuestra economía, siempre es importante planificar, ¿no? Planificar significa es que primero me quito la mente, a veces que se nos quedó de los últimos años, una mente de improvisación, podríamos decir en un lado popular, bodeguera, ¿no? Y se nos olvidó que nosotros tenemos que ser gerentes en nuestras empresas, ¿no? Y los gerentes no improvisan, planifican. Los gerentes tienen escenarios, tienen de diferentes formas o herramientas para poder planificar. Usted puede planificar a corto plazo, a mediano y a largo plazo. Pero siempre debe haber una planificación. Y te podrían decir que en Venezuela es complicado planificar porque usted hace esto y sale lo otro. Claro, más aún es importante la planificación. Yo siempre doy el caso en los talleres que la planificación es como el GPS del carro, ¿no? Usted dice que va a un lado y se equivoca y el GPS le dice, usted se fue por el camino que no era, pero vamos a buscar otro camino para que siga su destino o su destino final, ¿no? Entonces, para eso es la planificación, para que cada vez que por alguna circunstancia usted no pueda seguir la ruta, ¿verdad? Usted simplemente empieza a redirigir por la ruta donde iba. Entonces, planificar es clave. ¿Y qué significa planificar? Simplemente tener la capacidad de saber hacia dónde voy y cómo voy a llegar. Usted, y a veces me quedo inquieto cuando veo algunas empresas que de repente abren la Santa María y no saben ni siquiera cuánto necesitan vender para cubrir por lo menos la semana. O sea, yo siempre digo que eso es algo que no te debe dejar dormir. O sea, mira, yo necesito vender algo, este es el monto esta es la meta. Entonces, usted primero necesita empezar a planificar. Por lo menos, ya estamos a mediados de diciembre, ya usted debe tener planificado por lo menos
el primer trimestre del año 2024. ¿Qué va a hacer cuando después que se dé el feliz año, después, como siempre decimos, el día 2 usted necesita ir a la playa, sacárselo del 2023 y arrancar con el 2024? Y entonces nos van esos días, el día 3, el día 4, el día 6, nos toca, el 7, nos toca llevar a los chamos al colegio. ¿Y qué va a hacer en el trabajo? O sea, usted no puede empezar a planificar el día 7. Usted tiene que arrancar desde ahorita, porque ya lo que queda ahorita es evaluar qué no hizo en el 2023. O sea, eso es lo que nos toca ahorita ya esta fecha. Entonces, usted debe tener idea de que la planificación se puede usar en diferentes etapas, mediano, corto, mediano y largo plazo, pero con sentido común, pisando los pies en la tierra, porque a veces no proyectamos como que, mira, primero usted debe proyectarse con con unos datos. Usted no puede decir que va a vender $50,000 en el 2024 cuando en los últimos años ha vendido 1,000. O sea, ¿cómo usted va a llegar a vender esa cantidad? Entonces, es clave entender que la planificación necesita de que usted conozca conceptos claves, como es la misión del negocio, como que es la visión de su negocio. Cuando consultamos a veces que, mire, pero ¿cuál es la visión? O sea, ¿hacia dónde va el negocio? Y no sé. Bueno, lo más importante de decir no sé es que yo identifico que tengo un problema. El primer problema es que no sé cuál es la misión de mi negocio. ¿Hacia dónde va mi negocio? Y eso ocurre cuando solo le doy importancia a vender, solo vendo de cualquier forma. No tengo una planificación, simplemente vendo porque mi negocio, mi producto es demandado. Entonces, yo tengo que entender estos dos conceptos clave en mi negocio. En las asesorías le decimos a la parte de recursos humanos, usted lo primero que debe hacer cuando entreviste a los postulados a cargo de su negocio es que debe internalizar cuál es la misión y visión del negocio. Porque si ellos no saben, usted está contratando, son empleados de 15 y de último. No está contratando a alguien que vaya a remar al mismo sitio donde usted quiere. Porque simplemente no conocen. Por eso es que conocer estos dos conceptos es clave. Y simplemente cuando usted internaliza la importancia de planificar, simplemente es establecer metas. En estos meses, bueno, diciembre la gente siempre se pone sentimental, a recordar todo lo que no hizo en el año. Y entonces, bueno, así como lo ponemos en la parte familiar, hagámoslo en los negocios. ¿Qué pasó? Que no cumplí las metas del negocio del 2023. Pero es que el problema no es que sabe que no las cumplió. El gran problema es que no sé cuáles fueron las metas del 2023. Y como ya identifiqué que no tuve metas, simplemente me dediqué a vender, a surfear la ola, a ver cómo hago en una economía inflacionaria con estos problemones que tenemos en Venezuela. Bueno, este es el momento donde debe internalizar y empezar a establecer metas para el 2024. Empezar a ver cómo aprovecho una economía que en el 2024 se estima que pueda crecer un poco, ya que en el 23 sí hubo un pequeño crecimiento. No es que Venezuela se arregló, es que creció un poquitico, porque estábamos en -10 y llegamos como a 1. Y en el 2024, los que saben, los que programas dicen que deberíamos crecer un poco entre 9. Entonces, ¿dónde? Primero, el plan número 1 que usted debe saber es que el año que viene es año electoral. Y como es año electoral, el gasto público se incrementa en el país. Y cuando se incrementa el gasto público, hay más dinero en la calle. Y entonces, bueno, usted necesita empezar a estar de primero para ver esos nichos de negocio donde su negocio, su empresa, pueda estar presente en ese momento. Entonces, lo primero que debe establecer son metas. Y existen herramientas que permiten que usted comience. Bueno, si no tengo como política en mi empresa hacer una planificación, bueno, voy a comenzar con algo. Y lo primero es tener herramientas.
Una de las mejores herramientas que tenemos es el análisis FODA. Conocer, o sea, yo siempre digo que uno tiene que ser sincero. Empezar a saber que existen fortalezas en mis muchachos, en mi empresa, pero también tengo debilidades, que tengo que trabajar en eso, que tengo oportunidades. Claro, en toda crisis hay oportunidades, pero debo también tener en cuenta que existen amenazas en mi negocio. Entonces, empezar a trabajar un poco herramientas como el FODA para evaluar cómo está mi empresa preparada para el 2024. Manejar un flujo de caja que es clave. El flujo de caja es el alma del negocio y es el primer indicador de cómo está su empresa. Si usted tiene un flujo de caja robusto con fondos, su negocio está protegido. Pero si su negocio está siempre inyectada por terceros, su negocio tiene problemas. Tengo que planificar cómo comienza mi flujo de caja en el 2024. Saber que viene la era digital o ya está la era digital. Se sigue profundizando. Se sigue siendo fundamental en los negocios. Entonces, estas herramientas me permiten a mí poder entender cómo puedo planificar y alcanzar mis objetivos. Y mejorar las tomas de decisiones. Recuerde que usted no puede tomar decisiones sin datos. Usted siempre tiene que tener datos para tomar decisiones. Porque de esa manera usted puede empezar a armar o construir su ruta de éxito de su negocio. Y simplemente le está dando un mensaje a su competencia que usted es una empresa robusta, fortalecida y que, bueno, capaz de poder saltar los obstáculos que vengan. Por eso que para poder hacer eso yo tengo que tener planificación. Entonces, ¿cuándo empiezo a tener una planificación? Bueno, usted debe empezar a evaluar. Simplemente a evaluar cómo hago la planificación. Cuando usted ve cómo hace la planificación, usted puede decir, mira, primero usted necesita evaluarse. ¿Cómo está su negocio? Eso es lo primero que tiene que hacer. Identificarse. Saber, mira, si en verdad tengo una gran deficiencia a la hora de hacer mi planificación, pero como ya identifiqué que tengo debilidades, voy a empezar a armar una planificación que me permita trabajar de forma organizada, gerencial en mi negocio. Segundo, formule las estrategias. ¿Cuál es la estrategia que va a tener para el 2024? ¿Cuáles son los objetivos que necesita construir la ruta para llegar a tener un negocio estable? ¿Cómo hago para poder implementar un plan de acción utilizando los recursos de buena manera? Y lo más importante de todo es tener capacidad de control. Lo que no puede medir, no puede controlar. Y por eso usted debe estar constantemente revisando su planificación. Usted necesita usar estas 4 fases, primero para que identifique esos factores que pueden intervenir el entorno de su negocio. 2, empezar a formular estrategias, armar escenarios que permitan armar un plan de acción para poder navegar en un año 2024 con grandes retos, pero también hay oportunidades. Y lo más importante es monitorear constantemente esas fases. En Venezuela, y no se nos olvide, siempre tenemos que tener el GPS prendido. ¿Qué quiere decir el GPS? Bueno, cada vez que usted se vaya por el lado equivocado de lo que planificó, el GPS le va a decir, redireccionando dirección, le va a dar otra ruta para que vuelva a ganar el camino que se planificó, que se plasmó.
Por eso que estas fases son muy importantes. Usted necesita conocer los elementos básicos, evaluar las posiciones de su negocio, financieramente, laboralmente, en operaciones, en ventas, en servicio, y definir cada una de esas planificación por etapas, que sea medible, para que pueda crear un plan estratégico para poder tener capacidad de evaluar primer trimestre, planificar segundo trimestre, corrigiendo lo que no hice en el primer trimestre, y así voy a ir en cada uno de los trimestres. Hablo de trimestre porque creo que mínimo usted debe planificar trimestralmente. Entonces, es muy importante que usted conozca, y lo decía al principio, estos dos conceptos, porque así va a poder evaluar su negocio. Es más, yo los invito a que evalúen o le hagan un pequeño test a sus muchachos y que le describan o que le digan cuál es la misión del negocio y cuál es la visión. Un pequeño test. En este taller, esta conferencia, lo hemos dictado como un taller conversacional, donde en este momento, bueno, los muchachos plasman qué es una misión de su negocio y cuál es la visión. Y en ocasiones nos vemos hasta un poco con preocupación que no identifican, y a veces lo que lo identifican lo confunden. Lo primero que usted debe saber que la misión de su negocio es el motivo de ser, por qué está constituido su negocio y cuál es el objetivo. Esa es la misión. ¿Cuál es el objetivo de su negocio? ¿Hacia dónde quiere ir? Y es de forma presente. Usted construye una ruta. O sea, usted dice, bueno, yo quiero llegar a Maracaibo. Ese es el objetivo, llegar allá. ¿Y qué es la visión? Simplemente, ¿cómo vamos a llegar allá? ¿De qué forma? Esas son los dos, es la manera que usted puede visualizar un poco más fácil estos dos conceptos. El objetivo y la ruta. La ruta es la que usted plasma, la que le da la carta de presentación en su negocio. Fíjense este ejemplo. ¿Cuál es la misión? Es mejorar la calidad de los automóviles. ¿Y cuál es la visión? Convertirse en la productora de automóviles de mejor calidad del mercado. Marcan la ruta. ¿Cuál es la ruta? Bueno, empezar a construir de qué forma mi negocio se convierte en el número uno. Entonces, es muy importante tener capacidad de involucrar estos dos conceptos y que dentro de sus políticas usted internalice que todo su talento humano debe conocer la misión y la visión del negocio. Es muy importante que se involucren en eso. Cuando usted empieza a conocer de forma gerencial esos dos conceptos, a usted le va a permitir primero ver cómo está organizada y que ya puede plasmar objetivos a mediano y a largo plazo. Creas una identidad. Porque a veces en Venezuela los negocios se forman, se monta el negocio, abren las puertas, pero no tienen una identidad, lo que se llama una imagen corporativa, donde usted pueda ver cuál es la misión y la visión del negocio. ¿Ok? Entonces, usted debe empezar a crear una identidad. Como para nosotros es la personalidad, saber qué somos. Bueno, así tocan las empresas. Construir la identidad, la imagen corporativa. Entonces, usted debe empezar a internalizar cada uno de esos fenómenos
para que empiece a ver cuál es la diferencia y que no es lo mismo una misión que una visión en una empresa. La misión debe estar definida de forma precisa y factible. No puedo poner una misión, voy a la luna. ¿Cómo va a llegar a la luna? La misión tiene que ir amarrada a la misión. Es la ruta que voy a hacer, que voy a construir para poder llegar a la misión. ¿Para qué fue conformada esta empresa? Esa es la diferencia. O sea, por eso lo podemos hablar de forma más práctica. Objetivo preciso, la misión. Construcción de la ruta. Y en el camino, siempre, cuando usted construye una ruta o sigue una ruta, siempre van a haber obstáculos, pero el objetivo es el mismo. Y a veces hay algunas refranes o frases que dicen por ahí, no importa hacia dónde se llegue, lo importante es todo lo que aprendes en la ruta para poder llegar al objetivo. Entonces, fíjense, estos dos ejemplos que me gustaron mucho para traerlos a colación. El caso del grupo Bimbo, ¿no? Esa es su misión. El alimento delicioso y nutritivo en las manos de todos. Pero todos nos acordaremos, por lo menos lo de mi edad. Había otro pan muy famoso de sándwich. Y todos crecimos con ese. Pero luego salió esta marca. Y esta marca fue trabajando constantemente hasta lograr estar en el primer lugar en marca de este producto. Su misión era llegar a la mesa de todos. Y la ruta ha sido llegar y transformar la forma de vender y comercializar este pan. Entonces, fíjense que cada uno de sus empresas deben empezar a armar una misión y una visión. Y muchos le dirán, bueno, pero es que eso no genera venta. No, eso empieza a generar una imagen y un compromiso en los negocios. ¿Cómo usted planifica algo, una ruta, si no sabe hacia dónde va? Usted primero tiene que tener una identidad comprometida con la misión del negocio y luego construye la ruta para llegar a ese objetivo. De eso se tratan los negocios. De eso se tratan los grandes retos de las empresas en Venezuela. De empezar a ver un poco más claro el negocio. Y fíjense este caso, donde una empresa de productos electrónicos, bueno, vamos a crear una misión, una visión, y analizamos un poco cuando su situación financiera está baja. Y podemos plasmar diferentes herramientas para buscar forma de cambiar esos ingresos bajos en altos. Y fíjense algo, ¿cuál es la misión de esta empresa? Y fíjense, fomentar y contribuir e innovar en el campo electrónico. Y buscando maneras de satisfacer el mercado. ¿Y cuál es la visión? Ofrecer confianza, responsabilidad a sus clientes. Innovar, siempre hablando en presente. Diseñar formas que permitan poder llegar a satisfacer todo lo que necesita el mercado. Aquí tengo dos conceptos que fíjense que lo pueden plasmar. Primero, identifique si su negocio tiene una misión y una visión. O sea, si usted lo primero que identifica que, ay, no la tengo, ay, es verdad, ¿quién hizo eso? No la tengo. Bueno, este es el momento. Comience a describir su misión y su visión. Y si tengo bajos ingresos, analice su rentabilidad, capacidad de endeudamiento, solvencia. Tengo que llamar a mis muchachos de finanzas, el contador, el economista, el administrador, que están involucrados en los números para poder empezar
a identificar por qué tenemos bajos ingresos y cómo hacemos para voltear la tortilla. Yo no me puedo quedar sentado en mi escritorio, ay, es que no tengo ingresos, es que bajaron los ingresos, es que bajaron los ingresos, y esa es culpa de fulano, 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 y nunca, en ningún momento del año usted dijo, bueno, ya, déjame revisar los números, déjame llamar a los muchachos para ver qué pasó. Y yo no soy un experto en venta, pero aquí tengo una amiga, y usted a veces los ingresos los disminuyó por falta de atención. Porque 4 clientes en todo el 2023 se fueron insatisfechos de su negocio. Y esos 4 clientes que eran ingresos en su negocio no volvieron. Pero como usted no mide o no cuantifica las veces que se fueron los clientes insatisfechos y que no volvieron, entonces no es culpa de terceros, es culpa de usted que tuvo una mala atención con sus clientes y esos 4 se multiplican por 10. Y ahí empiezo a ver por qué bajaron los ingresos. Entonces, cuando yo empiezo a identificar, yo tengo que empezar a desarrollar estrategias que me permitan enamorar al cliente. Porque el cliente lo que necesita es que usted lo atienda bien. No es la misma Venezuela de hace 4 años, que era un solo proveedor que tenía el producto. No, ahora hay para elegir. Entonces, en una Venezuela donde ya hay para elegir, a usted le toca primero empezar a mejorar su atención hacia su cliente. No me puedo quedar de que, ay, ya me compraron, ya no me interesa. Ese va a volver porque yo soy el que le vendo el producto, ¿no? Hay una competencia muy grande y un mercado muy chiquito, donde el postventa se le olvidó a la gente preguntarle a sus clientes cómo se sintieron en el año por su atención o con los productos que le vendieron. El cliente quiere que usted le hable el mismo lenguaje. A veces queremos vender un producto o un servicio muy técnico y el cliente no sabe qué le está vendiendo. El cliente quiere que le hable el lenguaje que entiende, que no lo están engañando, que simplemente están trabajando. O sea, yo tengo que ver qué necesita. A veces nos toca hacer como los psicólogos, aquel amigo, pana de los clientes, que te echan el cuento. Y entonces siempre empiezas a tener esa empatía con tu cliente. A nosotros no nos gusta escuchar las cosas malas, pero tenemos esa, aunque no nos gusta, siempre nos dejan esa espinita ahí. Pero ¿por qué habrá dicho eso? Entonces, toda esa información o esos datos, tengo que empezar a transformarlos en herramientas digitales, como el análisis de datos, empezar a estructurar toda esa información que tengo de los clientes para poder saber hacia dónde vamos. Y recuerde, todo lo que usted pueda medir, evaluar y ajustar es clave en el negocio. Muy clave. Usted necesita empezar a medir, a usar herramientas como indicadores de gestión, que simplemente les da la oportunidad de que usted pueda medir resultados, evaluarlos y ajustarlos de tal forma. ¿Ok? Entonces, muy importante empezar a desarrollar estrategias para el 2024. Es clave internalizarlo. Aquí les voy a dejar un pequeñito video para que lo vean. Inicia la operación Trampa de Turistas. Esa sí es buena. Sí, me gusta. Es uno de sus mejores planes, señor. Son un montón de lambiscones. Así es, señor. Absolutamente. A sus puestos. Fase 1. Ve. ¡Ay, no! ¿Qué he hecho? Así. Muerde el cebo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Está muerto? Fase 2. Ya. Tendré que darle el beso de la vida. Rico. Rico. Reversa. Acelera. Música. ¡No! ¡Alto! ¡Alto! ¡Alto!
petrolero. ¿Está muerta? No. ¡Uy! ¡Rufián! Fíjense que ese video es clave. Así es que yo debo atender cada uno de ellos. Yo tengo que empezar a ver de qué forma, después que haga una planificación, le hago seguimiento, evalúo. Y si los planes si esa ruta me deja algún rastro de que no se cumplió el objetivo, bueno, simplemente me toca revisar, replanteo y corrijo y sigo la ruta. Muy palpable este video. Pero para poder yo llegar de esa forma, usted debe empezar a conocer Inicia la operación. qué es la importancia de ser un gerente en un negocio. Convertirse en gerente es un gran reto en los negocios. Usted primero, y por más pequeño que sea el negocio, usted debe saber que un gerente desarrolla habilidades, tiene habilidades. Y en ocasiones en su negocio lo que le falta es alguien que lidere esa empresa. Usted tiene que empezar a convertirse en gerente de su negocio, en gerente de su departamento. Porque simplemente usted va a combinar esas habilidades que ha aprendido durante años por estudios empíricos con las funciones. Usted debe empezar a gerenciar su negocio. Empezar a motivar, a tomar decisiones. Eso es ser un gerente. Tener capacidad de planificar, innovar, agarrar las rutas que sean necesarias. Por eso que usted debe empezar a conocer o a internalizar. Yo le llamo eso como un checklist. Usted es como un checklist que va diciendo si usted tiene esa capacidad de gerenciar su negocio, su departamento. Lo primero que debe conocer, si tiene esa habilidad, más fusionarlo con sus funciones, es capacidad de liderazgo, de inspirar, de que lo sigan su equipo de trabajo, para que usted pueda lograr los objetivos. En muchos departamentos, en muchas empresas también se consiguen islas. ¿Y cómo usted identifica que tiene islas? Cuando cada departamento está remando hacia un lado distinto a lo que es la misión del negocio. Donde no hay un líder, un gerente, pero no tiene liderazgo. O un líder que no es gerente. Entonces, usted debe empezar a unir esas islas. Yo vengo como que predicando las reuniones gerenciales por lo menos una vez al mes para que usted identifique cómo está fusionado su departamento o su empresa. Cuando usted empieza en esas primeras reuniones, si no las tiene como política, a ver algunos problemas, diferencias entre departamentos, ya usted está identificando que tiene problemas en los departamentos y no, por eso no están cumpliendo las metas. Usted debe tener capacidad de tomar decisiones, pero siempre con datos, evaluando la información para poder tomar decisiones certeras. Tener la habilidad de comunicarse y que las ideas que usted transmita sean bien tomadas. No debo tener ese liderazgo a veces como que tóxico. Entonces tú le gritas a la gente y lo que haces es mandar. Y
sigues trabajando de esa forma, pero las metas no se cumplen. Entonces yo tengo que tener capacidad de tener liderazgo, de tomar decisiones, de una comunicación efectiva y capacidad de delegar tareas y funciones. Cuando usted dice que no puede salir de vacaciones porque se cae el departamento, usted se vuelve un esclavo del puesto. Porque no tiene confianza ni capacidad para delegar funciones en un momento, bueno, donde a usted le toca irse de vacaciones. Entonces, delegar es clave. Delegar no es un síntoma de debilidad, es un síntoma de gerencia, de que usted, aunque no esté en el puesto de trabajo, las cosas funcionan. Eso es ser gerente. Cuando tienes un equipo, que cuando usted baja la información, como líder del departamento o de la empresa, y que pueda entre todos tomar decisiones para el bienestar del negocio. De eso se trata la gerencia. Por muy pequeño que sea el negocio. Cuando su negocio, usted tiene que estar encima de él todo el tiempo. Y no se puede mover porque todo se cae. Ahí hay un problema. Entonces, tenemos que quitarnos esa mente. Yo le llamo a veces como que de improvisación. O sea, bueno, suena así como que tener una bodega. No, debe cambiar su bodega por empresa. Y las empresas tienen gerentes, tienen formas de delegar, tienen información importante para la toma de decisiones. De eso se tratan los negocios. En equipo. A ver, yo hablo mucho de los departamentos de compra. Usted no puede hacer una compra o hacer un pedido sin antes por lo menos ir a visitar al jefe de almacén o al almacenista. Porque ese señor que está ahí, que lo identificamos mucho en las asesorías, tiene información valiosa. ¿Cómo hago o cómo conozco el producto o no sé la opinión de los clientes del producto si yo no llamo al departamento de ventas, que es el que está face to face con el cliente y bueno, y pueda identificar cómo le gusta al cliente? Mira, porque esto ocurre mucho. Mira, yo te compro el producto porque no hay más nada, pero este es malísimo. Y si yo tengo cómo medir cada opinión de los clientes a la hora de hacer las compras del producto, yo puedo tomar en consideración eso. Entonces, es clave tener planificación, organización y desarrollar estas políticas. Y ahí viene el Departamento de Recursos Humanos, que es esencial de la manera que se planifica, para que todo el departamento esté bien. Un personal desmotivado, que no está a gusto cómo está desarrollándose las cosas en la empresa, bueno, eso se transforma en bajas de ingresos. No es culpa del entorno, es culpa interna. O sea, el problema está dentro de la empresa. Por eso que si usted empieza a establecer objetivos y empezar a estructurar la ruta con todos tus muchachos, simplemente las cosas van a salir bien. O por lo menos vas a saber que puedes trabajar en conjunto. Fíjense, usted puede ver diferentes desafíos. Fíjense este primer caso. Un equipo, una empresa, tiene un gerente, pero está bien comprometido. Y eso ocurre en muchos negocios. Pero ¿cómo sé que no está comprometido si no me reúno, si no hago una reunión? No es para echar chistes o vernos en una esquina, echarnos una refrescante. No. Es que todos los meses yo tengo que sentarme con los muchachos. ¿Qué pasó? Cuéntenme, ¿cuál es el problema? ¿Qué hay? ¿Qué dice el cliente? ¿Cómo podemos atacarlo? ¿Cómo lo vamos a ayudar? Entonces, ¿cuál es la solución? Bueno, empezar a trabajar en equipo con actividades al aire libre. Llama a la gente que se llama Academia ANSER, donde tenemos talleres de
trabajo en equipo, atención a clientes, empezar a trabajar. Primero, identificar que tengo problemas. Dos, cómo resuelvo esos problemas. Y luego, ver el resultado. ¿Y cómo veo el resultado? Bueno, empiezo a ver los resultados cuando, mira, las ventas aumentaron y también cuando hice la próxima reunión gerencial, después de haber detectado esos problemas, en verdad que se cambió el ánimo, la actitud, la disposición. Recuerde, lo que no puede medir, no puede controlar. Tenemos otro desafío. Bueno, bajaron las ventas y cuando bajan las ventas prendemos las alarmas, se nos cae el cabello así como a mí. Porque bueno, si no hay ventas no hay ingreso, pero tengo unos compromisos. Entonces, ¿cómo atacar esa dificultad? Bueno, hay una competencia en la calle latente. Debo buscar la solución. Y simplemente empezaron a ubicar cómo puedo obtener herramientas que me permitan, bueno, tener unas ventas efectivas y organizadas. Llamaron a la gente, a nuestros amigos a nuestra amiga Lisbeth, y les vendió lo que se le llama un CRM. Simplemente tener esa herramienta, y más adelante nos va a hablar de CRM, donde permite organizar, centralizar toda esa información que tengo, pero que no la utilizo. A veces empezamos que no vendo, es que yo no sé a quién venderle. Y cuando revisamos tu WhatsApp, tu correo electrónico y toda la gente que te preguntó por Instagram, tienes una gran base de datos que simplemente lo dejaste ahí tirado. Cuando empezaste a implementar esta herramienta, ¿cuál fue el resultado? Bueno, empezaron a levantar las ventas. Pero ¿cómo sé que empezaron a levantar? Bueno, porque le hice seguimiento, medí ingresos del mes anterior con ingresos de este mes, después de la reunión y antes de la reunión. Entonces, todos estos desafíos son claves. Aquí está un último desafío que se nos presentó. El gerente tenía todo el mundo desmotivado. Y habían quejas por el servicio, atención al cliente, la gente se quejaba en el restaurante y simplemente, bueno, hay que buscar la solución a esto. Y empezaron a trabajar en un programa de capacitación e incentivos al personal. Y la gente se sintió un poco más motivada. ¿Y cuál fue el resultado? Bueno, la gente se empezó a sentir bien y empecé a medir los comentarios de los clientes para ver cómo se sentían. Y simplemente mejoró un 60%, por decir algo. Entonces, todo lo que usted no pueda medir, no lo puede controlar. Llévese eso. Entonces, si no puede medir cada comentario que sus clientes le dejaron, entonces, ¿cómo va a poder analizar los resultados? Fíjense este caso. Y esto ocurre mucho en los negocios también. Este es un caso donde varios ítems en el checklist se saltaron. Fíjense, el señor Juan González, gerente de una importante tienda de la ciudad, tenía a su cargo al señor José, jefe de operaciones, quien a su vez contaba con la colaboración de la señora Caroline, quien se desempeñaba como jefe de cajera. Un día de mucho movimiento, en la tienda se acordó contratar a 3 cajeras más para poder abastecer la demanda. Sin embargo, una vez contratada, José se percató que, bueno, que un día las cajeras no tenían mucho trabajo y empezó a ponerlas a hacer otra cosa, a reponer mercancía, limpieza de las vitrinas. La señora Caroline se encontraba en ese momento arreglando una factura en su oficina y de repente se llenó de personas el local. En el momento más crítico, el señor Juan bajó de su oficina y se dio cuenta de la cantidad de gente que había y las 2 cajeras no estaban. El señor las despide. José
no le dio chance de aclarar todo el problema que había causado cuando envió a las señoras a hacer la limpieza. Entonces, cuando pasan todos estos fenómenos, lo más fácil que de repente puede pasar es que despiden a la gente, como ocurrió. Y si evaluamos qué ocurrió, podemos empezar a decir, primero, se empezó a quitar jerarquías, porque no hubo una comunicación adecuada entre la cajera y el jefe. Y esto se hubiese solucionado si hubiese habido comunicación. No hubo división de trabajo. ¿Por qué? Bueno, porque cada uno tiene sus funciones en la empresa. Pero no quiere decir que no pueda hacer otra cosa. Otra cosa que ocurrió, la iniciativa. Porque si hubiesen tenido la iniciativa de hacer eso en su momento donde el jefe, donde estaba poca demanda, bueno, no pasa nada. Estabilidad. Bueno, las empleadas necesitan como mínimo un par de días para adaptarse al lugar de trabajo. Simplemente la contrataron y la colocaron en el puesto. Y la unidad de mando. No sabían de quién recibir orden. Entonces, todo esto ocurre en los negocios. Y en ocasiones, porque no hay lo que llamamos un organigrama, o simplemente contratamos a alguien y le ponemos un indio y 300 caciques. Porque simplemente mi mala planificación de negocio empieza desde arriba. Y no podemos pretender que los que van llegando al negocio no se sientan confundidos. Es porque tenemos una mala planificación. Y tenemos una mala manera de hacer la gerencia. Y a veces nos conseguimos esos jefes ogros. Y poco a poco tenemos que empezar a cambiar esa mentalidad. Aquí les dejo este video. Are you guys stupid? I'm the boss, and you all must do what I say. Tiene razón, señor. Usted es el jefe. What, newbie? Dije, tiene razón, señor. Usted es el jefe. Lo dice sin dudarlo. That's right. Por eso hoy me gustaría darle algo. What is it, newbie? Mi carta de renuncia. Oh, really, newbie? You don't want to work here? Big mistake. Bueno, como nuevo empleado, sus habilidades de liderazgo me preocupan. Y si no le importa, antes de irme me gustaría darle algunas palabras de despedida. What can you teach me? I can't wait to hear this. Go ahead, new guy. Bueno, señor, no creo que usted sea del todo malo, pero en algún punto de su camino se perdió. Creo que solía ser un líder, pero ahora es solo el jefe. What's the difference? Bueno, un jefe dice yo. Un líder dice nosotros. Los jefes están cegados por el orgullo, mientras los líderes realmente pueden ver. Un líder siempre pregunta, ¿jefes? Ellos mandan. Un jefe señala con el dedo, pero un líder extiende la mano. Un jefe dice, ve. Los líderes dicen, vamos. Los líderes consideran ideas. Los jefes dicen, diablos, no. Un jefe te humilla. Los líderes te levantan. Porque los líderes dan amor. Un jefe no da una... Los jefes usan a personas. Los líderes preparan a las personas. Buscan lo que es bueno por dentro y mejoran a las personas. Los líderes han dominado el arte de la inspiración. Los jefes han dominado el arte de la manipulación. Un jefe grita y alardea como si estuviera en un programa de televisión. Un líder trata al conserje como al CEO. Son compasivos y saben que la comunidad es primero. Los jefes piensan que la cultura es algo que solo se encuentra en el yogurt. Señor, hágase esta pregunta. No estoy tratando de ser su maestro, pero ¿alguna vez ha oído hablar de un jefe mundial? ¿O es líder mundial? Líder religioso, líder comunitario, líder empresarial, ¿no lo ves? Un líder es quien debería ser. Un jefe es simplemente escaso. Señor, los empresarios tienen una gran responsabilidad. Creo que nosotros somos los únicos que podemos cambiar. Políticos ni gobierno, no lo haremos religiosamente.
Lo hacemos con los clientes individualmente. Our client. Pero quizás pienses que el buen servicio no te llevará lejos. Tal vez piensas que si comenzamos a servir, nuestro stock caerá. Ours. Bueno, Henry Ford se horrorizará, porque dijo que un negocio dedicado al servicio tendrá una preocupación por las ganancias. Yeah, what's that? Serán vergonzosamente grandes. Señor, este es un llamado grande. ¿Tiene sentido? Estamos aquí para trabajar por un sueño, no solo un cheque de pago. Estamos aquí para ser fantásticos y sensacionales. No solo transaccionales, pero transformacionales. El beneficio viene cuando estamos comprometidos con la visión y tendremos el mayor ROI, retorno por intención. Señor, de verdad espero que cambie sus formas y supere sus obstáculos. Enseñas mucho sobre liderazgo aquí, sobre todo lo que no hay que hacer. Wait. How do you know so much about business? And you said our stock? Who is this guy? Bueno, la verdad es que mentí. No soy su empleado, señor. Who are you? Eres mío. Soy el fundador de esta empresa y necesitas aprender una cosa o dos sobre nuestra misión. Mañana por la mañana, lo primero, me gustaría verte en nuestra junta de consejo. Fíjense, todo como ¿no? Y es clave que ustedes en sus empresas comiencen a ser líderes. Es clave entender que a veces ponemos a alguien que emite. Realmente, al no transmitir esa energía, eso no se va a transformar en ingresos nunca. Se va a transformar en problemas, en obstáculos. Y vuelvo, le echamos la culpa a terceros de los bajos ingresos y no estamos viendo dentro de los negocios. Por eso es que es muy importante empezar a trabajar un poco sobre qué pasa en el negocio. Fíjense, cuando usted empieza a evaluar cada uno de los departamentos, usted debe empezar a ver, fíjense, en este caso, departamento financiero, donde, bueno, se necesita implementar y evaluar cómo puedo apalancar y empezar a ver el crecimiento del negocio. Entonces, simplemente, yo debo empezar a ver estrategias que colocar. Uno, algo que no en la Academia ANSER, hablando de costos. Los costos es la columna del negocio. O sea, usted tiene que empezar a optimizar esos costos que tiene. Usted puede controlar los costos y gastos del negocio. Usted no puede controlar sus ingresos. Usted no le dice a alguien que cómpreme, llámame para hacer un servicio, pero usted sí puede controlar obligaciones que está adquiriendo. La compra de mercancías desproporcionadas con los ingresos. Haciendo proyecciones a la ligera, como que yo creo que podemos vender. Yo creo que podemos hacer un servicio. Yo creo que podamos construir algo sin tener un fundamento. Entonces, yo tengo que empezar a optimizar los costos y a empezar a diversificar los ingresos. Ya entendimos que no podemos tener un solo ingreso en nuestras empresas. Debemos tener, bueno, el ingreso principal, donde tengo el músculo del dinero o de los ingresos fuertes del negocio, pero debo empezar a construir y a empezar a hacer estrategias con diferentes ingresos que permitan oxigenar el flujo de caja. Y así usted permite minimizar esos riesgos de falla de liquidez, empezar a verse de mala forma con los proveedores, tener problemas con la administración tributaria. Entonces, tengo que empezar a administrar esos riesgos. Por eso es que es clave que usted empiece a montar en una balanza y empezar a equilibrar su empresa. Es muy importante que usted empiece a tomar en serio la información financiera. Y ahí vienen muchos los colegas contadores, los amigos economistas, los administradores, que son los que manejan los números en los negocios.
para que usted esa información, que bueno, por diferentes razones ya no se lleva como con la seriedad que se lleva, hay mucha improvisación en los negocios, entonces me permite esa información, si usted comienza a hablar esa información financiera, usted puede identificar si el negocio es rentable o no. En ocasiones hablamos con nuestros clientes o en algunas asesorías o talleres donde, bueno, simplemente no saben cuánto es la rentabilidad del negocio, no saben si les está yendo bien o les está yendo mal. Y esto me permite a mí poder analizar la parte financiera. Y vuelvo otra vez con esta lámina, porque creo que para mí es fundamental que siempre en todas las reuniones gerenciales puedan tener reportes como estos. La rentabilidad del negocio, la capacidad de endeudamiento, cómo rotó el inventario en el último trimestre, cuánto de mercancía necesito para el próximo trimestre. Eso me permite a mí analizar y comparar dicha información. Entonces, usted simplemente debe tener ahora como disciplina, como política de negocio, todos los departamentos gerenciales deben trabajar en construir escenarios. Deben construir estrategias. ¿Por qué? El entorno tiene gran peso en el negocio, pero lo interno tiene aún más peso. Y si usted empieza a construir escenarios, usted va a ver más claro su negocio. Usted puede evaluar acciones, planes de contingencia. Y cuando hay un imprevisto, tiene capacidad de respuesta. A veces los negocios ven como, vamos a hacer un plan de contingencia si se va la luz. ¿Cuál es el plan de contingencia? El plan no puede ser sentarnos todos para que llegue la luz. Porque a veces veo los negocios que trabajan con mercancía, que venden, se va la luz, no saben el precio. Bueno, pero si yo sé que estoy en Venezuela, donde hay más días sin luz que con luz, bueno, me tocará sacar un listado en PDF, lo guardé en mi teléfono, lo imprimo, para que cuando venga un cliente no se vaya porque no me sé el precio. O sea, algo tengo que hacer. Y para eso es que debo armar esos planes de contingencia. Entonces, ¿qué es un análisis de escenario? Fíjense. Y el próximo año vamos a tener algunos talleres sobre cómo construir escenarios en los negocios. Fíjense, primero usted debe identificar que hay factores que pueden tomar gran importancia en los negocios. Entonces, cada vez que esos escenarios, que cuando yo arme mi escenario, yo debo tener presente qué pasa si no. Empezar a construir escenarios. Por ejemplo, voy a poner un escenario político el año que viene. Año 2024 Venezuela, año electoral. Bueno, ¿qué pasa si gana Maduro? Este es el escenario. ¿Qué pasa si gana María Corina? Este es el escenario. ¿Qué pasa si gana otro candidato? Este es el escenario. Otro escenario, bueno, ¿qué pasa si en mi empresa se va mi principal cliente? Este es el escenario. ¿Qué pasa si llega otro nuevo cliente más grande que el primero? Este es el escenario. ¿Qué pasa si la tasa de cambio aumenta un 100% en el primer trimestre? Este es el escenario. Empiezo a construir esos escenarios futuros que puedan tomar en consideración o puedan afectar mi negocio, tanto negativo como positivo. Porque yo a veces veo con inquietud cuando hacen proyecciones, y voy a vender tanto, y voy a hacer esto, y voy a hacer lo otro. Y yo le digo, ¿y cuál es el escenario de no vender ni el 50% de lo que tú me estás diciendo? ¿Y cuál es el escenario? Que no vendas nada. ¿Y cuál es el escenario? Cuando usted venda menos del 20% que vendió en el último trimestre. Por eso que cuando armo los escenarios, me permite tomar decisiones. Me permite darme cuenta que hay factores que están afectando el negocio. Y cuando voy construyendo escenarios, me permite
analizarlos. Por eso es que es muy importante saber cuáles son los escenarios de su negocio. ¿Cómo afecta? A todos nos afecta la tasa de cambio. Bueno, ¿cuáles son sus escenarios? Este año 2024, 2023, se esperaba un aumento de la tasa de cambio a 40, 60. Bueno, a la fecha de esta conferencia está en 35 y se ha mantenido estable por un buen tiempo. Cambio 40. Entonces, construir escenarios es clave. Que a ver, decirlo un poco duro, que usted no puede estar sentado en su oficina en el negocio. Entonces, armar escenarios es clave. Muy importante armar esos escenarios. Y cuando usted arma sus escenarios, hay un análisis de probabilidades. ¿Cuál es la probabilidad de su negocio si las sanciones en el año 2024 vuelven? ¿Y cuál es el escenario para el año 2024 si la levantan totalmente? ¿Y cuál es el escenario 2024 si se mantienen parcial? Empiezo a hacer análisis de probabilidades y simular qué ocurre en su negocio. Un año, bueno, ya sabemos que Venezuela es un país muy complejo, con grandes problemas, pero igual echamos para adelante. Pero es menos traumático salir de esos problemas teniendo herramientas que me permitan tener un colchón para que la caída no sea tan dura. Entonces, cuando yo empiezo a ver y construir un mapa donde yo visualice y todos los meses en esas reuniones gerenciales vuelvo a ver ese mapa donde va a identificar esos factores que van a ir ocurriendo. Por ejemplo, enero es un mes por excelencia lento. Dura 80 días el mes. Los proveedores cierran, abren el 15, hacen inventario, abren como el 20. Y cuando abren, ya el precio subió. Usted no se puede sorprender el año que viene, porque eso ocurre todos los años. Lo que usted tiene que hacer es prepararse para ese escenario. Entonces, simplemente usted lo que tiene que hacer, usted lo que está haciendo, cuando agarre por disciplina, por política y por rutina, hacer su análisis de escenario trimestralmente, es prevenir riesgos. Prepararse para posibles situaciones que puedan estar en el futuro. Tener una visión a largo plazo. Saber cuál es la estrategia. Identificar, mira, yo para el noviembre del 2024 debemos estar en esta posición. Y usted debe trabajar y construir el camino, saltar los obstáculos hasta llegar ahí. Pero no es que ese objetivo final, usted tiene que ser muy cuadrado, tiene que hacer eso, no. De repente, bueno, se cumplió un 90, 95, pero no es posible que usted cierre el año y digamos, no se cumplió ni el 10%. Entonces, debe empezar a definir ese objetivo. Identificar escenarios, recopilar información, datos para esos posibles escenarios. Y empieza a desarrollar segmentadamente esos futuros escenarios que se puedan presentar y los va analizando constantemente, trimestral, semestral, mensual. Y usted va preparando una estrategia para eso. Recuerden, lo que no puede medir, no lo puede controlar. Entonces, debe empezar a trabajar simplemente en eso. Y eso nos ocurre también en la vida personal. Usted, bueno, los gorditos como yo, empezamos que en enero y que vamos a hacer dieta. No, eso no pasa. Digamos que sí, pero que no, pero que ya va, que vamos más lento. Y entonces no terminamos de ejecutar eso que se prometió. Y todos tenemos esas metas
arrancamos el año con esas vibras positivas y bueno, primero vamos a la playa, nos sacamos lo malo del 2023 y arrancamos con el 2024 y entonces todo es que paz y amor y vamos a arrancar las cosas como es. Cuando llegamos el 1 de febrero y en diciembre agarramos unos papelitos y hacemos unos retos para el 2024. En la opción, también pasa lo mismo. En los negocios se hace seguimiento. De repente, yo no cumplí con hacer en la empresa, perdiste los dólares, perdiste el tiempo, no estás dentro del mercado, tu competencia te ganó. Eso es medirlo. Por eso, que para que cuando se desvíe de eso que usted planificó, alguien le va a decir, no, 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 es por aquí. No es lo mismo si yo voy de aquí a Valencia, desde aquí de Barcelona, para Valencia, y cuando pasé por Caracas, esa era la vía, pero me desvié hacia La Guaira. No es lo mismo regresarse desde el primer boquerón que cuando esté por allá por la Iguata. Cuando yo esté por el primer boquerón, algo tiene que decirme, hey, por ahí no es. Esa no es la ruta. Debes volver a hacer un plan para poder agarrar la vía nueva, la nueva vía hacia Valencia. Pero si nadie me dijo. Y me agarró Naiguatá en diciembre allá. En Naiguatá en diciembre. Me di cuenta 12 meses después que esa no era la ruta. Entonces, eso se trata. Los negocios siempre lo que decir, los negocios hablan. Le van diciendo, hey, por ahí no, por ahí no. No te metas por ahí. Entonces, cuando uno empieza a armar estos escenarios, entonces uno empieza a buscar, bueno, pero ¿qué es una planificación? Simplemente recuerden que es definir hacia dónde va, cómo llegar allá. Mediano, largo plazo. ¿Cuál es el objetivo del negocio? ¿Cómo me preparo para el 2024? Recuerden que usted no puede planificar como si estuviéramos viviendo en Suiza. No, este es Venezuela, un país muy bonito, el mejor país del mundo, pero con unos problemones inmensos. Y yo debo trabajar con ese país que me tocó por ahora. Con grandes problemas económicos, con grandes problemas políticos, ausencia de préstamos bancarios, una competencia desleal. Pero eso está ahí. Entonces, simplemente yo debo empezar a ver cómo funciona cada uno de ellos. Fíjense, y aquí les traigo un caso. Las empresas turísticas. ¿Cuál es el desafío? Y podemos poner este caso en los servicios turísticos profesionales, en las empresas comercializadoras, en las empresas de construcción. ¿Cuáles son las estrategias y qué viene hacia el futuro? Usted tiene que empezar a ver, uno, que este es un país inflacionario. Y por ser un país inflacionario, constantemente debo hacer correcciones. Porque si yo no hago esas correcciones constantemente, la inflación me come. Yo tengo que saber que cada vez la tecnología toma gran posición en mi negocio. Cada vez hay más herramientas que puedo llegar a mi cliente y puedo ser más efectivo que con la estrategia de hace 10 años. Y tengo que estar ahí preparándome. Ay, inteligencia artificial, eso está ahí. Pero no es que no queramos, es que eso está ahí. Cuando no teníamos, cuando el internet estaba recién en su apogeo, o no existía el internet, la gente le da miedo, pero no sabía que era eso. Pues, claro, porque todo lo que desconocemos nos da miedo. Nos da así como que cierto temor. Pero eso está ahí. Y si usted no usa la inteligencia artificial, las herramientas tecnológicas en su negocio, la competencia sí. Y él lo va a apabullar. Porque usted no está leyendo bien el entorno. Usted no está leyendo bien lo que está ocurriendo.
Venezuela tenemos un problemón político, un gran problemón, donde, bueno, año 2024 con elecciones. No sabemos qué va a pasar. Y cuando usted cree que ya las noticias habían pasado, ahora vamos a recuperar ese equipo. Y cuando usted viene a ver el año que viene, tenemos otro gran problema. Y así va pasando en los negocios. Y todos esos entornos tienen un gran peso en Venezuela, en su negocio. Usted tiene que saber que el año que viene, por ser elecciones, bueno, el gasto público se va a incrementar. Dinero a la calle. Cuando hay dinero en la calle, la inflación sube. Y cuando hay dinero en la calle, ahí tenemos el bien más preciado que tenemos aquí en Venezuela, que es el dólar, es el más barato que tenemos. Entonces, como hay gasto público, hay bolívar a la calle, sube la inflación y sube la tasa de cambio. Y eso va a afectar su negocio. Y ahí vienen los escenarios que debo plantearme en eso. Vamos a llamarlo problema que podamos ver en el futuro. Tasa de cambio se estima que pueda llegar a $70 2024. Inflación, este año vamos a cerrar casi en 200 y pico. Se estima que para el año que viene está en 300, 250. ¿Ok? Crecimiento económico, 9, 10%. Eso va a variar según las sanciones, si nos las quitan, si nos las ponen. Y eso afecta el negocio. Entonces, usted debe sentarse ahorita a ver cómo eso va a afectar. Y eso va a ocurrir. ¿Y usted qué está esperando? ¿Que ocurra? No, ya debe estar prevenido para eso. Y empieza a establecer objetivos claros, palpables, con todos esos problemones que vienen. No se va a escapar de eso. Con todos esos problemones debe estar pendiente y empezar a recopilar información que tiene en su negocio, en la computadora, con sus clientes, en las hojas, los cuadernos. Empiece a recopilar y analice esa información para que comience a trabajar en equipo y comience a medir, a controlar y ajustar con todo el equipo. Empiece en el mes de enero. Abra su negocio, pero la primera vez, el primer día, no lo abra. Reúnase con su equipo. Planifique qué va a hacer y después abre. Porque aquí todo es al revés. Aquí montamos un negocio y después preguntamos los impuestos. Aquí abrimos un negocio y después vemos que tenemos una competencia al lado. Es hora de cambiar esa forma de trabajar. Es hora de empezar a ver un poco más claro en un entorno como el venezolano, que todo afecta. Entonces, este es un mercado pequeño, con unas competencias grandes. Si usted está dentro del mercado y lo sacan, le va a costar salir. Usted tiene que evaluar el escenario laboral. Necesita más personal. O capacito el que tengo. ¿Qué es más caro? ¿Mantener al personal o contratar personal nuevo? Mi personal, mis muchachos, están en capacidad de enfrentar grandes retos del 2024. Porque yo tengo planificado que en el 2024 me voy a reunir con 4 empresas grandes y posiblemente me den el contrato. Estoy en capacidad de asumir esos contratos y mis muchachos también. Esos escenarios laborales son clave. Tenemos en este momento, bueno, hay problemas con el salario, pero el sector privado ha ido ajustando poco a poco el salario a sus muchachos. Pero no se puede ajustar al ritmo de que esté los problemas de Venezuela. Porque los empresarios no son los culpables del problema que está en Venezuela. Pero poco a poco han ido ajustando y trabajando en conjunto con sus muchachos, con su talento humano. Por eso es que ver su escenario laboral es clave. ¿Qué va a hacer en el 2023, 2024? Y cómo sus muchachos son capaces
de remar al mismo ritmo y al mismo sitio que usted quiere. Usted tiene que empezar a evaluar los escenarios y hacer proyecciones fiscales. Un país con una velocidad fiscal impresionante, número 1 en el mundo, donde los impuestos se le comen como el 50-60%. Y si ya yo estoy entendiendo ese fenómeno, tengo que hacer planificación fiscal y ver mis proyecciones. No lo puedo hacer solo, tengo que llamar a mis muchachos, el contador, el economista, el administrador, mis asesores, los auditores, todos. Los impuestos están matando los negocios. Entonces, yo tengo que empezar a ver cómo hago correctivos y políticas que no afecten tanto. Porque ese es el trabajo de nosotros los contadores. Dar recomendaciones y estrategias para que, bueno, esa velocidad fiscal disminuya un poco. No es que se le va a quitar los impuestos, no. Es que debe afectar menos. Un colchón donde, bueno, vaya amortiguando esos golpes. Pero todo se hace con planificación. Porque de ahí se va a ver comprometido el crecimiento de su negocio. Pero ¿cómo sabe usted que creció o no? Si no planificó nada desde el principio, ¿con qué va a comparar el crecimiento? Usted no puede comparar el crecimiento con un año como el 2020, un año fuera de serie, COVID. Y usted no puede comparar su negocio con el 2021, salíamos del COVID. Usted tiene que evaluar, sinceramente, con qué evalúa su negocio. Bueno, yo compararía, si me pregunta a mí, bueno, yo puedo hacer una comparación de este último trimestre con el primer trimestre de 2023 o con el tercer trimestre de 2023. Evaluar el crecimiento. Y ver si yo empiezo a hacer las cosas como se debe, empezar a ver oportunidades donde pueda disminuir la alta carga fiscal que tengo. Pero eso tiene que ser un trabajo gerencial, serio. Yo le llamo así como que como se le llama, creo que en la iglesia, un acto de construcción, algo así. Tiene que empezar a ser sincero en los negocios para que sus profesionales en la parte fiscal, contable, empiecen a tener herramientas de cómo poder ayudar a las empresas para minimizar el impacto de la velocidad fiscal. Pero todo debe hacerse con una planificación, con mente gerencial, no con mente bodeguera, no con mente de improvisación. Si usted empieza desde ahorita a planificar su 2024, mire, yo les aseguro que van a ver las cosas más claro. Y si hay algún problema, van a tener capacidad de tener herramientas para solucionarlo. Por eso es que ustedes deben empezar a armar un equipo en vez de, bueno, ya nos vamos de vacaciones y arrancamos el 2024. Chévere, pero dejen una tarea lista para que cuando usted regrese sepa qué es lo que va a hacer. No espere el 2024. Hay gente que se está preparando. Y si usted no se prepara, le pasan por encima. Entonces, esos indicadores, por lo menos en su pizarra, en su salón de conferencia, ponga la tasa de cambio, la inflación, el porcentaje, y téngalo ahí presente en sus evaluaciones gerenciales mensuales, trimestrales. Vea los nichos de negocio que se puedan presentar. De repente, a veces los problemas no nos dejan ver otros nichos. Ya sabemos que, bueno, hay un sector bancario, bueno, no hay aquel, en los países normales crecen con créditos bancarios, pero nosotros no somos un país normal, somos Venezuela. Y por ende, hemos sufrido todos estos años así. Pero si le dan una oportunidad de algún crédito bancario, evalúe si puede pagar ese crédito. Porque como dice mi amigo Adruba, ya el crédito barato no existe.
Entonces, ya para ir redondeando, es importante que usted empiece a tener una planificación financiera. Herramientas que le permitan tener claro hacia dónde va. Herramientas que le permitan tener claro que su negocio es rentable. Eso es muy importante. Porque si usted no conoce su rentabilidad, usted lo que está ahí es improvisando. Si usted no evalúa constantemente si el negocio es rentable, si lo que usted invirtió, en verdad el retorno fue el que usted esperaba, está improvisando. Crea en su negocio un gran riesgo financiero, porque no tiene capacidad de protección. Entonces, estos escenarios tiene que tenerlos presentes. Señores, yo aquí no vengo a decirle, mira, que el año que viene va bien, no. El año que viene, prepárese, porque como en Venezuela, todo es complicado, ni pasar la calle es fácil. Y como nada es fácil, me toca implementar herramientas y fortalecer todos los departamentos. Simplemente minimizar riesgos y hacer proyecciones. Fíjense este caso que les estoy mostrando ahí en la pantalla. Y es armar escenario. Fíjense, yo tengo aquí mi precio de venta, el costo unitario, las cantidades que voy a vender. Estas cantidades que ustedes ven ahí, que son 4,000, déjenme ver, que son 4,000, me va a generar una utilidad de 4,262,000. Y estos cuadros que ustedes ven aquí, en rojo y verde, y este amarillo, dice 4,000, es el punto óptimo. Fíjense, déjenme marcar por aquí a ver si logro. Okay, aquí lo tengo. Este monto que ustedes están viendo aquí quiere decirme que si logro el objetivo de vender las 4,000 unidades, mi utilidad sería de 4,600,000. ¿Sí? ¿Qué pasa si vendo menos de las 4,000? Fíjense cómo empieza a irse de positivo a negativo. ¿Qué pasa si vendo más de 6,000? Escenarios. Aquí están. Estos números deben estar siempre en su pizarra. Señores, si yo quiero mantener esta utilidad, mis muchachos deben remar hacia las ventas de 4,000. De ahí no podemos bajar. El precio de venta es de 10,000. Y fíjense que aquí lo tengo en amarillo, 10,000. Tengo que vender a 10,000 para generar la utilidad que estoy estimando, 4,620. Si lo vendo menos de 10,000, miren lo que ocurre, gano menos. Si lo vendo más de 10,000, gano más. Entonces, cada uno de estos escenarios que ustedes están viendo, fíjense, son números financieros o son números que yo debo tener todo el tiempo monitoreado. Porque recuerden, ¿cuál es la misión? Tener un objetivo. ¿Y cuál es la visión? Construir la ruta para llegar al objetivo. Entonces, simplemente usted debe empezar a armar estas rutas y ver estos escenarios que, bueno, simplemente usted pueda analizar. Y fíjese, ¿qué ocurre aquí ahora? Tengo un escenario esperado, que son los 4,690. Pero tengo un escenario pesimista, que es menos de lo esperado. Pero tengo un escenario positivo, el más optimista, que es el que tengo de 11,222. Estos números más, números menos, simplemente es tener constante datos para analizarlos. No puede llegar final de año y usted ve estos números porque ya no hay nada que hacer. Este año, si usted se va a sentar ahorita en diciembre, solo va a ver lo que no pudo hacer. Y como no pudo hacer tal cosa, le toca es
proyectar lo que puede hacer en el 2024 y ya tiene la experiencia de que si no le hago seguimiento, no voy a poder ver ni corregir. Por eso es que es clave en toda proyección innovar. Es clave innovar. Afuera hay gente innovando. Hay gente que está pensando en grande y tiene estrategias de crecimientos y está trabajando en conjunto con su talento humano. Porque solo no lo puede hacer. Entonces, usted tiene que ver hacia dónde quiere ir. En la parte comercial, bueno, hay nichos importantes que puedo analizar. Un mercado de importaciones, de exportaciones, ¿qué me conviene? ¿Cómo mi negocio puede ser, utilizar estos nichos para seguir el crecimiento? ¿Cómo afecta la parte comercial en un país inflacionario y una tasa de cambio en aumento? ¿Cómo compito contra esos comercios que traen productos ilegales, a yo que traigo mi producto por la nacionalización por todas las vías legales? Son escenarios que yo tengo que empezar a evaluar y empezar a hacer alianzas. Hasta con la competencia puedo hacer alianzas, donde primero me permita disminuir los costos. ¿Cómo puedo ver en el comercio local cómo hacer un estudio de mercado viendo si mi producto puede estar ahí? Evaluar mis ventas online. Puedo utilizar estos dos mecanismos, eso está ahí. Entonces, pero lo más importante es que usted responda cuando lleguen las crisis, cuando vengan los obstáculos. Gerenciar en crisis es donde se ve el talante de quien está dirigiendo mi empresa. ¿Cómo reacciono? ¿Cómo comunico? ¿Cómo puedo armar estrategias para poder salir de la crisis? Entonces, cuando usted presente crisis, porque en el año usted va a presentar crisis todo el tiempo, pero usted debe mantenerse firme como líder de la empresa y empezar a desarrollar herramientas que me permitan simplemente minimizar el impacto de la crisis. Usted debe empezar a trabajar con la tecnología. Aquí estamos nosotros en una conferencia online, luego lo tendremos colgado de la página. Hay desarrollos tecnológicos, nuestros amigos en Valencia, aliados, una gran empresa yo le llamo la ayuda que necesita toda empresa para poder tener tecnología de punta y que sea capaz de resguardar toda mi información y evitar riesgos. Tengo que tener profesionales ahí. Hable con su contador. No, yo no quiero un contador para que registre, yo quiero un contador para que me analice y me ayude. Pero no le puedo hacer a mi contador las cosas cuando ya pasan. O sea, no, yo tengo que hablar con él para que me diga, mira, ¿te parece si hacemos esto? ¿Cuáles son los riesgos? Porque en muchas empresas le consultan al contador cuando ya las cosas pasan. O llaman a su agente de recursos humanos. ¿Qué pasa si metemos más personal? Mira, a mí me parece que deberíamos hacer algunos cambios, algunos aumentos, proyecciones de aumentos salariales, empezar a sincerar esos montos. Pero tengo que hacerlo proyectado. Empiece a trabajar en un desarrollo integral. Muchas conferencias presenciales en sus ciudades, online, gratuitas por YouTube. Empiece a intercambiar ideas con otros líderes y gerentes que puedan ayudarle un poco más en el desarrollo del negocio. Escuchen, reúnase, haga reuniones de lluvias de ideas con su personal,
con los que estén en la nómina de abajo, en la nómina medio, en las nóminas altas. Capacítelos. Ya para ir cerrando, ¿qué esperamos para este 2023? Bueno, ya estamos cerrando con una inflación casi un 200 y pico %, una devaluación en un creo que 40-50% según los economistas, una velocidad fiscal en aumento descomunal, peligroso para los negocios. Muchos sobrevivimos, otros se quedaron en el camino porque no aguantaron la velocidad fiscal. Lo que manejan inventario, cuídelo. Es el bien más preciado que tienen. El inventario es clave en los negocios. Pero ¿quién me va a cuidar mi inventario? ¿Quién me va a decir la velocidad fiscal? Mi talento humano. Son ellos los que van a lograr minimizar los riesgos, siempre y cuando yo tenga capacidad de leer, de ver el entorno, que todos remen al mismo sitio. ¿Qué esperamos para el 2024? Primero, una planificación objetiva, con los pies en el piso. Un año, elecciones presidenciales. Aumento del gasto público. Levantamiento parcial o total de las sanciones. Ponga dentro de su escenario si vuelven otra vez las sanciones totales. Pero se estima que las sanciones se mantengan parciales o totales. O sea, que nos sigan levantando un poco las sanciones y que bueno, eso va a permitir que el crecimiento económico del país sea mejor. Todos debemos esperar que esas sanciones se quiten. Así como esperamos que las elecciones se den en tranquilidad. Con eso le vamos a agregar ahora un problema que tenemos adicional, que es el exequivo. Y entonces, como que ya no teníamos más problemas, que bueno, ahora tenemos el 2024, elecciones presidenciales, inflación, tasa de cambio alta, devaluación, sanciones y el exequivo. Y lo que pueda venir. Entonces, debo empezar a construir esa pared o esa forma de empezar a tener herramientas para salir de eso que viene en 2024, que ya están. No es que el año que viene, ay, me sorprendió lo de las sanciones, ay, no, eso viene, eso está ahí. O sea, usted se da el feliz año el 31 y el 1 de enero tenemos nuevos problemas que hay que atacar. Que las festividades navideñas se acaban y después vuelve la realidad. ¿Ok? Vamos a ver algunos escenarios de unos amigos que cómo podemos ver este año 2024. Hola Sergio y bienvenido a todos los participantes. Mira, obviamente el 2024, como los últimos años, un año lleno de incertidumbre. Es muy difícil hacer una proyección lineal, porque bueno, hay cosas que todavía no están claras. Por ejemplo, una primera incertidumbre fundamental para proyectar el año es si se van a concretar o no procesos de flexibilización en las sanciones petroleras, financieras, económicas frente a Venezuela en medio de todos los elementos geopolíticos que han ocurrido, la guerra de Ucrania, la guerra en Israel. Es decir, todos estos elementos presionan probablemente a que Estados Unidos tome decisiones distintas frente al tema petrolero venezolano. Entonces, tomarla o no marca una diferencia fundamental, porque una flexibilización en las sanciones hablaría de un despegue importante y rápido de la economía venezolana, mientras que el mantenimiento de sanciones obviamente hace que el reto del movimiento de esa economía sea un reto mucho mayor. La segunda gran incertidumbre que vamos a tener es el tema político-electoral. No sabemos si la elección presidencial del año 2024 se va a ejecutar. No creo que competitivamente, no es un escenario que nosotros visualizamos fácilmente, pero va a ejecutarse la elección
La pregunta es si va a ser una elección donde la oposición participa con uno o varios candidatos, pero participa, va al evento y el país se enrumba fundamentalmente ese proceso electoral, o si vamos a tener más bien algunos elementos de protesta, rechazo, la defensa de derechos políticos que compliquen de alguna manera, que son, obviamente, son derechos y por lo tanto no, esto no es una crítica, es una descripción básica del momento. Ese momento de protesta puede generar ciertos niveles de convulsión, protesta, pero también complicaciones en calle, en infraestructura, etcétera, que también tiene impacto sobre las expectativas de los agentes económicos y eso también contrae de manera fundamental la posibilidad de expansión de la economía venezolana. Entonces, ahí ya de entrada estamos cruzando algunos escenarios que hacen el año 2024 muy incierto. Pero si tuviéramos que hacer una proyección de apuesta, es decir, una apuesta al escenario, digamos, más probable, sin sobresaltos ni de uno ni de otro tipo, ¿qué podríamos decir que parece normal que ocurra? Parece normal que el año 2024 sea mejor económicamente que el año 2023. Y digo que parece que fuera normal porque siendo precisamente un año electoral, creemos que el gobierno venezolano ha venido generando algunos niveles de ahorro, sobre todo en la última parte del año 2023, que no ha gastado y que básicamente ha generado que la economía esté bastante débil y que el gobierno no es impulsado a través de gasto público porque creo que quiere hacerlo 4 o 5 meses antes del evento electoral para poder garantizar la movilización de las personas que soportan o apoyan la candidatura, bueno, en este caso de Maduro, que lo más probable que sea el candidato presidencial del chavismo, y obviamente lo va a acompañar con movimiento, con actividad, con gasto, aún a costa de incremento de los procesos de inflación e inestabilidades cambiarias. Es muy probable que el gobierno inyecte dinero para mover la economía. Y eso, por supuesto, habla de una economía que, si bien este año pudiera estar cerrando alrededor del 0.5% en el PIB, el año que viene podría llevar a un crecimiento de 4 o 5%, que tampoco es un crecimiento, digamos, esplendoroso, sobre todo partiendo de que la economía es una economía muy analizada, muy pequeña, pero bueno, en todo caso, positiva. Es un porcentaje nuevo. Podrían crecer de manera mucho más contundente alrededor, por ejemplo, de la negociación política que conduzca a la flexibilización de sanciones. Pero de lo contrario, esa economía está restringida por problemas de infraestructura, eléctricos, de combustible, y entonces su crecimiento es un crecimiento que va muy vinculado al gasto público, porque no, tampoco puede ser demasiado expansivo. La otra cosa que parece muy clara es que el proceso es un proceso de precios altos en bolívares y en dólares. La economía no va a ceder terrenos significativos. Puede ser, de hecho, lo hemos visto en el último trimestre del año 2023, que los precios han cedido un poco en dólares porque las empresas han tenido que hacer ofertas para poder colocar sus productos en el mercado. Pero el año que viene, teniendo gasto público y teniendo año electoral, es muy poco probable que podamos controlar abiertamente los procesos inflacionarios, con lo cual los precios van a tener un comportamiento, en mi opinión, importante. Eso me lleva entonces a que en el medio de ese entorno, ¿cuáles son las estrategias fundamentales del sector privado, de las empresas y de ustedes en sus empresas o en sus operaciones financieras, etcétera? ¿Cuáles son los retos que vas a tener? El primer reto es la sensibilidad a los precios. El mercado es hipersensible, los consumidores tienen problemas relevantes de ingreso y por lo tanto reaccionan de manera sobredimensionada a los crecimientos de precios. Entonces, el precio no lo define no lo define la empresa, lo define el mercado. No es que tú puedes agarrar y calcular todos los costos, como te está enseñando Sergio, a calcular y al final decir, bueno, estos son todos los costos, cargo rendimiento y aquí tengo un precio. No, el precio está definido por el mercado. Y al estar definido por el mercado, los costos te sirven para saber dónde estás parado, pero también para entender cómo los reduces. Porque si el mercado está por debajo en términos de precio, el reto no es subir el precio para tratar de mantener tu rendimiento. El reto es cómo reduzco los costos, cómo controlo mis sistemas,
¿Cómo me hago más eficiente? ¿Cómo aprovecho la tecnología para poder reducir los costos de manera significativa que me permitan hacerme competitivo en ese mercado? La segunda variable crítica para el empresario, para el tomador de decisión, es fundamentalmente la flexibilidad. Las empresas tienen que ser hiperflexibles. ¿Por qué? Bueno, porque el entorno es cambiante y tú no sabes si la estrategia la estrategia financiera incluso, que estás aplicando hoy, te va a funcionar dentro de 3 meses, cuando, por ejemplo, cambia la política cambiaria, la política monetaria, o básicamente se produce un impacto devaluacionista en el mercado o una crisis o colapso en el sistema de infraestructura. Entonces, las empresas tienen que saber que se pueden adaptar rápidamente, que la estrategia que te funciona hoy no es la estrategia que necesariamente te funciona mañana. Y tú tienes que estar dispuesto a moverte muy rápidamente, a tomar decisiones de inmediato, porque la capacidad que tengas de adaptarte rápidamente a los cambios del entorno puede marcar la posibilidad de mantenerte o no en el mercado. ¿Sí? Finalmente, creo que es muy, muy importante entender el tema de las marcas. Si bien las marcas han perdido terrenos, porque la sensibilidad de precios hace que los consumidores estén mucho más dispuestos a probar productos nuevos que están en el anaquel, que están en el mercado y descubren que le puede de alguna manera cubrir una necesidad fundamental sin necesidad de pagar lo mismo que pagaba en el pasado. Justamente el hecho de que se haya perdido ese terreno hace que sea muy importante reconstruir la relación de las marcas con el consumidor, porque la competencia agresiva de precios sin valor añadido hace fundamentalmente que tu estrategia sea débil, porque al final siempre puede haber alguna empresa que tenga mayor capacidad e incluso que haga un harakiri de reducir precios para desplazarte del mercado. Si no tienes una conexión de valor, probablemente alguien en el mercado puede ser más eficiente o en todo caso más agresivo que tú. Los consumidores están muy afectados en términos de su bolsillo y por supuesto enfrentan un mercado que está completamente dolarizado, pero además dolarizado incluso en crecimientos por encima de los valores convencionales y de la inflación americana. Por lo tanto, el consumidor lo que espera es buscar productos que sean accesibles, productos que tengan una calidad adecuada para cubrir su necesidad, pero que sea atractiva en precios, que cubra de alguna manera la expectativa de precios de ese consumidor. Pero además, el consumidor también espera tener promociones, sentir que puede conseguir algo, digamos, especial, positivo y bueno, moviéndose, buscándolo en diferentes canales, esperando momentos determinados para la compra o negociando con el productor una compra inteligente. Lo segundo, básicamente, financiamiento. Por supuesto, la variable es más compleja porque sabemos que el financiamiento está muy restringido. En Venezuela no hay mucho crédito, los bancos están muy limitados en su capacidad de colocar créditos en el mercado, pero es clave para el consumidor poder tener accesos con financiamiento que le permitan adaptarse mejor a un flujo de caja, que es un flujo de caja digamos, muy pequeño, muy deprimido, y que solo si tiene crédito le permite de alguna manera algún margen de maniobra. Eso hace que las empresas se vean obligadas a buscar mecanismos nuevos, también ellas, de financiamiento para poder abordar el financiamiento de sus clientes. Y no solamente el financiamiento bancario, sino también la posibilidad de conseguir recursos en el mercado internacional, recursos en la bolsa de valores, recursos a través de la colocación de bonos y recursos también a través de convenios con los canales comerciales o con los canales financieros para trasladar esos costos directamente al consumidor. Creo que además, finalmente, y con esto termino, creo que es muy importante entender que a pesar de que el consumidor está afectado y muy deprimido, es un consumidor que también quiere entrar a un lugar que cumpla condiciones adecuadas de calidad, de ambiente, de color, de ubicación, o sea, él quiere sentirse de primer mundo. O sea, si ya tengo un problema económico severo, si ya me siento empobrecido, yo quiero ir a una tienda, a un centro comercial,
a una oficina y sentirme que yo estoy ahí bien, que estoy como si estuviera en cualquier parte del mundo, en términos de infraestructura, de arquitectura, de diseño, de olor, de calidad de servicio. Parece que la gente entiende que empobrecimiento es igual a poder hacer las cosas burriadas, sin calidad, sin diseño, sin estética y sin servicio. Y es completamente lo contrario. La calidad de servicio, la estética te generan una conexión en el corazón emocional del consumidor que te puede hacer básicamente muy distinto al resto de los competidores. Y ahora, a lo mejor no puede vender más caro, pero puede vender más. Hasta luego. Bueno, un poco de esas recomendaciones que nos pueden dar, ¿no? Para este final 2024. En esta oportunidad, ya para ir finalizando, pero no quería terminar esta conferencia sin antes hablar un poco de qué esperamos para este 2024 en cuestión de venta. Y le doy un saludo por aquí a mi amiga Lisbeth Nieve. Vamos a ver si... Hola Sergio, hola equipo, gusto saludarles. Gracias por aceptar la invitación. Y queríamos saber un poco, Oliver, tú como experta en lo que es venta, ¿qué esperamos y cómo podemos trabajar para este 2024? Sí, bueno, te comento un poquito. Yo anoté por acá 7 recomendaciones que me gustaría pues ofrecerlas. Para los que no me conocen, mi nombre es Lisbeth Nieves y me dedico a lo que es la consultoría en ventas automatizadas. Y pues lo que hemos visto todo en el mercado durante este 2023 y lo que estamos eh, quizás vamos a decirlo proyectando para 2024 es que sí o sí tenemos que tener presencia en el Internet. Así seamos un negocio físico, es importante pues tener una presencia y esa presencia pues se lleva utilizando herramientas como Google Maps, por supuesto, utilizando publicidad paga, como son las ads, las redes sociales, o sea, tener presencia. Importantísimo tener una página web. Quizás aquí en Venezuela muchas personas creen que o muchos negocios y empresas creen que lo que es la llamada telefónica o el correo no funciona, pero realmente sigue siendo una alternativa y que se usa y podemos tener un negocio global, no nada más aquí en Venezuela, sino global, aprovechando las oportunidades. Entonces, importantísimo tener presencia en Internet, automatizar procesos. Para este caso, yo recomiendo siempre usar el CRM. Toda empresa, si sea muy pequeña, debe tener un sistema donde centralice la información y pueda gestionar clientes. Y para eso es el CRM, para gestionar clientes de forma oportuna y poder tener una mejor estrategia al momento de tener una base de datos acumulada y poder darle un buen uso a esos datos que entran a mi negocio. Una manera, sea así, como tú lo decías desde el inicio de la conferencia, si yo no mido, no lo puedo mejorar. Entonces, un CRM me va a permitir a mí gestionar oportunamente clientes, pero también centralizar la información y medir cómo va el negocio, cómo van las ventas en el área comercial. Eso es lo más importante. Y por supuesto que yo no me quedaría sin decir que el uso de la inteligencia artificial, esa es una herramienta súper poderosa, aunque muchos le tenemos miedo a sumergirnos en esa ola de cambio. Un gerente comercial debe aprender a usar la inteligencia artificial, no solo para armar estrategias y planes comerciales, sino para poder agilizar tareas dentro del equipo de trabajo comercial. Entonces, sí o sí, utilizar la inteligencia artificial es una herramienta súper poderosa para este 2024. El que no la use se queda atrás. Y los CRMs usan inteligencia artificial. Entonces, por eso es que tenemos también datos mucho más ágiles. Entonces, en los procesos comerciales debemos aprender a utilizar las metodologías ágiles. Y esas metodologías ágiles son
el uso de herramientas digitales que nos ayuden a automatizar procesos, a agilizar tareas y sobre todo a hacer más efectivos a nuestros equipos comerciales. Por aquí tengo otra recomendación que por supuesto es tener un plan comercial. Si no tengo desde antes de iniciar mi año diseñado un plan comercial con esas estrategias e historiales que traigo de mis años anteriores, no voy a poder entonces mejorar mis procesos de ventas. Y parece mentira, pero en el mercado lo que está posicionando a cualquier empresa y está ayudándola a elevar su estándar a nivel de ventas, a nivel comercial, mejorar, pasar a un siguiente nivel, es justamente los procesos. Ya el nivel de conciencia del consumidor aumentó. Hay otros niveles de conciencia. Entonces, si yo como empresa, empresario o gerente comercial no aprendo a entender el nivel de conciencia de mi consumidor, no voy a poder aplicar procesos y trabajos. Y por supuesto, apalancarme con la educación. Yo debo tener dentro de mis planes comerciales y de gerencia, incluir un plan de educación para que mis vendedores ya no sean vendedores tradicionales, sino que sean vendedores consultivos. Entonces, la venta consultiva es lo que actualmente y nos va a llevar en este año, en este próximo año y futuros años a poder mantener y elevar esos estándares en ventas. ¿Por qué? Porque ya como el nivel de conciencia del consumidor ha cambiado, no busco un vendedor cualquiera que viene y me dice tres cosas y ya yo compro. No, ya tengo alternativas. Entonces yo busco más consultores, o sea, vendedores que me acompañen en un proceso de compra y además me hagan un seguimiento postventa. Entonces, es importante incluir entre el plan una educación para mi personal y capacitarlos a nivel de ventas consultivas y las ventas automatizadas. Sí o sí hay que montarnos en la ola de la automatización de procesos. Bueno, gracias, Libre, por tu aporte y bueno, deseándote lo mejor para este 2024 y bueno, seguimos trabajando juntos. Igual. Claro que sí, seguimos saliendo adelante en Venezuela, estando en Venezuela. Seguro. Total. Gracias. Y teníamos por aquí a nuestra amiga Libe, aliada de la academia y de Ansel Asesores, dando sus recomendaciones. Ya para finalizar, quiero dar algunas recomendaciones y algo muy clave, muy preciso en lo que queremos cerrar esta conferencia, ¿no? Lo primero que quiero que entiendan que deben, como decía Lisbeth, empezar a trabajar un poco con esas herramientas que están en la palestra de los negocios, ¿no? Tener claro que existen herramientas como inteligencia artificial, como trabajo, análisis de datos, Power BI, sistemas administrativos que ayudan a tomar decisiones en tiempo real, ¿no? Adquirir nuevas habilidades. Recuerden que en el mercado hay gente que está preparando, como lo hemos hablado en esta conferencia, y usted debe adquirir nuevas habilidades y competencias para poder competir. Porque a veces estamos preparados para vender, pero no estamos preparados para competir. Debe estar preparado para competir, ¿ok? Usted debe estar siempre en constante capacitación, planificar trimestral y a largo plazo, semestral. Pero lo más recomendable en una Venezuela muy compleja es tener una planificación constante, ¿no? Ver su competidor más pequeño como hasta el más grande, ¿no? Siempre tiene que estar pendiente de su competidor, analizarlo. El entorno es clave, manejar el entorno y manejar escenarios muy importantes en una Venezuela 2024 con grandes desafíos y con grandes retos. Yo quiero finalizar como en las conferencias aniversarias del año pasado, de este año, como que me pareció muy puntual, ¿no? Nosotros en Venezuela queremos trabajar en un país, como digamos, en un país normal, ¿no? O sea,
con préstamos bancarios, competencia leal, pero nos tocó una Venezuela con grandes complejos, una Venezuela donde cada desafío es más grande que otro. Y a veces queremos jugar con un estadio como el Monumental, que tuve la oportunidad de conocerlo este año en Caracas, un estadio como es monumental, de otro mundo. Un uniforme como ese, así queremos jugar. En un país normal. Pero nos tocó trabajar y competir en un país como este, ¿no? Con grandes dificultades, con grandes problemas, pero siempre con la voluntad de echar hacia adelante. A veces no queremos enfrentar los retos como quisiéramos, pero en Venezuela lo enfrentamos con grandes dificultades. Pero a pesar de eso, nosotros seguimos avanzando. Y no vamos a conseguir obstáculos tras obstáculos, problemas tras problemas, muchas dificultades. Siempre lo vamos a conseguir. Pero siempre vamos a tener la oportunidad de seguir adelante, de saltar los obstáculos, de tener herramientas, de salir a flote como siempre lo hemos hecho. Siempre vamos a conseguir la oportunidad de poder triunfar y conseguir y llegar hasta la meta, de saltar otros obstáculos. Desde ANSE, el asesor de la Academia ANSE, le damos las gracias. Esto fue un pequeño aporte que queríamos dejar en este cierre de 2023, un año 2023 que, bueno, para nosotros en lo particular fue muy provechoso, muy próspero. Seguimos trabajando con mucha disciplina, con mucha constancia, mucha humildad, y esperamos que el año 2024 sea de gran provecho, de aprendizaje constante y sobre todo de constancia. Aquí hay que tener constancia, construir disciplina para poder llegar a los retos. Así que gracias por la participación y nos vemos el próximo 2024.